Bueno, pues ciertamente, ahora vamos a tener una meditación en la palabra de Dios, la Biblia, en ese gran pasaje. Yo digo gran pasaje, como toda la Biblia es un gran pasaje, ¿verdad? Una gran palabra. La Biblia será la que siempre se cumplirá y se está cumpliendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ese pasaje de Primera de Corintios, capítulo 6, y versículo 20, dice allí: porque por precio habéis sido comprados. Ya está. Dice después: glorificad a Dios en vuestros cuerpos, pero porque por precio habéis sido comprados. Bueno, ahí hay alguien que compra. Y compra con un precio. Con un precio compra, paga un precio y compra algo o alguien. Yo creo que es alguien que es lo que compra, ¿verdad? El que compra ahí es Jesucristo. Y Él no pagó con dinero, no compró con dinero, sino que Él fue allí al Calvario, a la cruz, al monte Gólgota, y según Juan 10, 17, dice que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesucristo puso un precio de su propia vida ahí, en la mesa de la humanidad, en la mesa de la historia. Jesucristo puso un precio de su propia vida. El que compra y lo que paga para comprar. ¿Y a quién compra? Bueno, la palabra de Dios ahí se está refiriendo precisamente a una comunidad cristiana. La iglesia que se había fundado en Corinto. Una comunidad cristiana. Y dice la palabra de Dios que ciertamente ellos, esa comunidad cristiana, habían sido comprados con la sangre de Jesucristo, con la entrega, con el esfuerzo, con el sufrimiento que Jesucristo tuvo que soportar allí en la cruz del Calvario para hacer posible la redención de los pecadores. Jesucristo ha puesto ese gran precio. Y ahora mirad, supongamos que ahora podríamos pensar de que Jesucristo se presentó un día aquí en este mundo, nació allí en Belén, y se presentó un día sin avisar, sin saber nadie que iba a venir. Y ahora te pongo el ejemplo. Cuando tú vas a hacer alguna compra, excepto que vayas a comprar pan para comer, tú te vas a comprar un coche, ya le estás diciendo a tus vecinos que tú te vas a comprar un coche, te vas a cambiar de coche, o tú te vas a comprar una casa allá arriba en el campo, fuera de la ciudad, tú te vas a comprar una casa. Que quiera que no quiera, tú ya le estás avisando, ¿no? Le estás avisando a los vecinos que ciertamente te vas a comprar una casa, y esa casa ya te dan, si te la tienes tú que levantar, ya te dan los planos y tienen que intervenir las autoridades que tienen que intervenir, etcétera, etcétera. Bueno, digo todo esto porque la venida de Jesucristo, y que vino para comprar, o vino para salvar, o vino para rescatar. Bueno, la venida de Jesucristo ya está anunciada, por supuesto, incluso desde antes de la fundación del mundo. Pero, a través de la historia se dieron muchos casos anunciando ya de antemano la muerte, la venida y la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. ¿En qué sentido?
en que ya allí al principio de la creación, allí había dos hermanos en el capítulo 4 del Génesis. Allí hay dos hermanos de sangre. Y esos dos hermanos van a ofrecerle ofrendas a Dios. Iban los dos hermanos, a ofrecerle ofrendas a Dios. Dios, que conoce los corazones de todos, Dios sabe que Caín le está ofreciendo a él, a Dios, Caín le está ofreciendo de lo que le sobra. Mientras que Abel le está ofreciendo a Dios de sus corderos más gordos. De sus corderos más gordos. Claro, ahí están los dos hermanos y entre ellos se dan cuenta el uno del otro. Creo que Caín se dio cuenta de que dice la palabra, dice la Biblia, Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Bueno, estos dos hombres, porque ya serían hombres ciertamente, esos dos hombres son la primera representación en la Escritura. Digo ahora la primera representación, puesto de que después de estos dos hombres, Adán y Eva tuvieron más hijos y más hijas y todo eso, ¿verdad? Y no vamos a ir por detalle de esta enseñanza. Pero lo importante es que ahí Dios, a través de su Escritura, nos presenta dos hombres. Los dos ofreciéndole a él las ofrendas. Pero Dios se agrada de uno y no se agrada del otro. Entonces estos dos hermanos nos están representando los dos clases de hombres que habrá a través de toda la historia de la humanidad, los dos clases de hombres que habrá en la humanidad, en la existencia de la humanidad. Tanto que no solamente aquí en este mundo serán esos dos hombres a los ojos y a los propósitos de Dios, no solamente aquí en este mundo. El Señor Jesucristo nos enseña en Lucas 16, nos enseña en Lucas 16 a partir del 19, yo sabía que había un 19, a partir del 19 nos enseña que ahí hay un rico y un Lázaro, otros dos hombres que nos están representando cuántas clases de hombres para Dios hay en esta creación, en la humanidad. Podemos haber blancos, negros, azules, morenos, altos, bajos, lo que quiera. Para Dios solamente hay dos hombres. Uno condenado por sus pecados y el otro comprado por Cristo, comprado por Jesucristo. Bueno, estos dos hermanos, Caín y Abel, Caín un día invita a su hermano a que salgamos al campo y Abel le acepta la invitación a su hermano, pensando de que esto no tendría más trascendencia que salir con su hermano al campo, quizás a hablar, a dar un paseo o no sé qué más. Y Abel le acepta la invitación a su hermano y salen los dos al campo. Estando en el campo,
Dice la Biblia que Caín, se lanzó contra Abel y lo mató. Bueno, pues ahí tenemos una de las primeras lecciones, uno de los primeros avisos que la palabra de Dios nos se da al encuentro y nos dice, ojo, que esta historia de Caín y Abel dice que es Abel es la figura de Jesucristo. Abel, el justo, es muerto por su hermano impío. La Biblia dice, Jesucristo murió por los impíos, para comprar, y del estado de impiedad en el que el hombre vive en el pecado, fuera de Dios, del estado de impiedad Jesucristo nos compra con su muerte, con su sangre allí derramada en el Calvario. Jesucristo nos compra y nos trae a Dios. Bueno, y Abel, eso es lo que nos está mostrando. En su inocencia, Abel es muerto como Jesucristo en su inocencia es muerto también. Bueno, esos dos hombres son los primeros, y en particular Abel es el primero que Dios usa para decir, mira, el hombre en su inocencia muere por su enemigo. Otra lección que encontramos en las Escrituras en cuanto que habéis sido comprados por precio, mirad lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6 y versículo 14. Si quiere, podemos leer también el versículo 8 de capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, ya tenemos algo, ¿verdad? Ya tenemos algo. Cuando Noé había hallado gracia delante de Dios, un día Dios le dice, mira, capítulo 6, versículo 14, hazte un arca de madera de Jofer. Bueno, ahí, lo más importante que aquí tenemos en esta hora es que Dios le dice a Noé, hazte un arca. Bueno, ¿y un arca para qué? ¿Un arca para qué? En aquellos tiempos ya tan temprano. Pues sí, un arca. Y nos diría la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, mirad de la forma que dice la palabra de Dios en cuanto a Noé. Dice, capítulo 11 de Hebreos y versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó
al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero lo que aquí resalta es que Dios le mandase a Noé que construyera un arca. ¿Para qué? Bueno, Dios le dijo a Noé: yo traeré un diluvio sobre esta generación. Yo traeré un diluvio y lo barrerá todo. Porque dice en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón, de ellos, era de continuo solamente al mal. Bueno, vamos a traer uno de los primeros juicios, ¿verdad? Uno de los primeros juicios que trajo Dios sobre aquel mundo antiguo, un juicio que después Jesús, hablando de Noé, dice que trajo el diluvio y lo barrió todo, no quedó nada, excepto Noé y su familia allí dentro del arca. Y bueno, ¿y ese arca qué quiere decir ese arca? Bueno, Dios le dice a Noé: hazte un arca en el que tú y tu familia te salves. ¡Ah, salvación! Bueno, eso de la salvación fue lo que Jesucristo creó. Allí es crear, aquí es construir un arca, allí es crear. Jesucristo creó. Digo ahora creó, puesto de que en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que con la muerte de Jesucristo, los resultados de la muerte de Jesucristo, el producto de la muerte de Jesucristo es comprar al pecador, hemos sido comprados por precio, comprar al pecador y traerlo de la muerte a la vida. Y cuando el hombre pecador hemos vivido esta experiencia de pasar de la muerte a la vida, entonces decimos que esto es salvación, que ya somos nuevas criaturas en Cristo. Bueno, eso de salvación es lo que entendemos con Noé, y el arca que él construyó, mandado por Dios, y el arca que él construyó para salvarse. Lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario. Crear salvación para los pecadores. Bueno, y seguimos hacia adelante, porque está el precio que Jesucristo pagó para comprar. Está anunciado en cada patriarca y casi en cada profeta. Todos los que estuvieron antes de él, todos anunciaban de alguna forma o de otra la muerte de Jesucristo. El precio que el Señor iba a pagar por los pecadores. Sigue diciendo la palabra de Dios. Hemos hablado de Noé y sigue diciendo la palabra de Dios. Mira, Dios le había prometido a Isaac, Dios le había prometido a Abraham un hijo. Y ya ves tú, este hijo nació cuando ellos ya eran
ya eran muy mayores, que casi ya se podría ser abuelo antes de padre, ¿no? Cuando ellos ya eran muy mayores. Este niño nació porque eso era la promesa que Dios le había prometido a Abraham. Abraham le dijo a Dios: Señor, con lo que tú me estás ofreciendo, con las promesas que tú me estás prometiendo a mí, y no tengo ni hijo para que me herede lo que tú me das. Y Dios le prometió un hijo, y ese hijo nació. Pero una vez que ese hijo nació, ahora viene el dilema. Una vez que ese hijo nació, Dios le manda a Abraham que coja a su hijo y se vaya allá arriba al monte Horeb, que se vaya allá arriba y sacrifique. Capítulo 22 del Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Mira, aquí el detalle está en que Dios le da en su día, cuando él vio conveniente, Dios le dio a Abraham ese hijo, único hijo, porque aunque Abraham nos pasa igual que con Abel y con Caín, ¿verdad? Aunque Abraham había tenido más hijos y más hijas, pero sobre todo ahí la figura es de que lo mismo que dice la palabra de Dios, que Dios en su día nos ofreció a su hijo, su unigénito hijo, Abraham, cuando él tuvo un hijo conforme a la voluntad de Dios, porque los otros fueron conforme a la voluntad de Dios, pues ahí está, que no entraremos en detalle porque el tiempo se va. Cuando Dios le dio a su hijo, a Abraham su hijo, ahora Dios le dice a Abraham: coge a tu hijo, a quien ama, como Dios amaba a Jesús. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas, es lo que dice el Evangelio. Coge a tu hijo, a quien ama, y vete allá, al monte de Moriah, y yo te señalaré en la cumbre, en el monte, que tú me ofrecerás a tu hijo en sacrificio, o en holocausto. Bueno, Dios, después que llevo todos los años que llevo esperando mi heredero. Pero cuidado, que hemos leído en el versículo primero, capítulo 22 y versículo 1, Dios probó a Dios probó a Abraham. Bueno, coge a tu hijo y llévate allí. Parece ser que había varios días de camino para llegar al monte que Dios le señalaría a Abraham, para que él subiera solo con su hijo a sacrificarlo. Mientras que desde casa de Abraham salieron varios criados de Abraham con ellos, llegan a un punto determinado en el camino cuando Abraham le dice a los criados: quedaros aquí, entre tanto que el chico y yo subiremos allá arriba, haremos el sacrificio al Señor, ofreceremos el sacrificio y luego volveremos y nos iremos todos a casa. Bueno, ciertamente Abraham se pone en camino y llega allá arriba, y mira por dónde cuando iban de camino.
Isaac le dice: papá, ¿y el cordero? Llevamos la leña, llevamos el fuego y el cordero. Bueno, hijo, el cordero, Dios se proveerá de cordero. Esta criatura, su hijo, nunca se imaginaba que el cordero era él mismo. Bueno, pues Abraham llega con su hijo allá arriba, donde Dios le había indicado, y Abraham prepara la leña y lo prepara todo. Y lo último que hizo Abraham fue atarle las manos a su hijo Isaac y ponerlo encima de la leña. Y que ya había sacado el cuchillo y había levantado la mano. Y cuando ya tenía la mano levantado, el ángel allí en la zarza, el ángel de Dios le dice: Abraham, ya te he probado que me obedeces. Abraham, ya te he probado que tú me agradas a mí. Pero, señores, ¿qué es lo que Dios le manda a Abraham que haga con su hijo? Mira, sacrifícamelo en holocausto. Bueno, y allí dice también, hemos leído: Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, a quien ama. Bueno, cuando llegó la hora, vino Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, inocente de todo lo que estaba pasando aquí en el mundo. Viene a este mundo y enseña en cuanto al reino de Dios. Y después lo prenden y lo llevan allí al Calvario y lo sacrifican en vivo. Igual que me creo yo que Abraham sacrificaría también a su hijo en vivo. Bueno, querido, lo que Abraham nos está diciendo, nos está anunciando. Lo que Abraham nos está anunciando es lo que sucedería después, muchos años después, un día allí en el Monte Calvario. Abraham le podría decir a sus contemporáneos: mirad un día, aquel día, para podernos Dios justificar a sus seguidores. Mirad un día lo que va a suceder allí en el Calvario. El Hijo de Dios se entregará a la muerte conforme a la voluntad del Padre. El Hijo de Dios se entregará a la muerte para salvar, para comprar, para rescatar. Bueno, seguimos hacia adelante. Ya tenemos que ir dejando algunos anuncios atrás, por ejemplo, como es el anuncio de Moisés sacando al pueblo de Dios de la esclavitud. Pero yo cuando pienso en esa palabra que por precio habéis sido comprados, yo me acuerdo de Sansón. En el capítulo 16 del libro de los Jueces, la palabra de Dios. Allí dice la palabra de Dios que hubo un matrimonio, igual que Sara y Abraham. Hubo un matrimonio que eran justos, pero no tenían hijos. Y estaban un poco aburridos este matrimonio, ya mayores también.
pero que no tenían hijos. Mira por dónde a este matrimonio, en el capítulo 16 del libro de los Jueces, un día se le presenta el ángel del Señor. Se le presenta el ángel del Señor a este matrimonio. Y el ángel del Señor, he dicho en el 16 y no, la historia empieza en el capítulo 13. Le dice el ángel del Señor que Dios os va a dar un hijo. Y este hijo, cuando nazca y crezca, a este hijo no pasará navaja ni por su cabeza ni por su cara. Quiere decir de que en aquellos tiempos, tiempo de los patriarcas, cuando Dios preparaba el nacimiento y el crecimiento y ese hombre para su obra, ese hombre, entre otras cosas, tendría que reunir de que no pasara navaja por su cabeza, no se cortara el pelo, ni se afeitara la barba. Y aquí, queridos oyentes, aquí es uno de los muchos pasajes que hay en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde ciertamente vemos claro, tanto en el capítulo 13 que se produce el nacimiento, como en el capítulo 14, y en el capítulo 16, a partir del versículo 23. Aquí vemos uno de los pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento donde, cuidado, Dios le dijo a los padres de Sansón: no pasará navaja ni por su cabeza ni por su cara. Y cuando este hombre fue mayor, joven pero mayor, este hombre se enamoró de una mujer gentil de los filisteos. Claro, sus padres le decían: bueno, es que no habrá mujeres aquí en el pueblo de Dios, no habrá aquí mujeres para que tú te enamores de una de tus que llevan tu propia sangre y tú tienes que ir allá. Pero Dalila venía, Dalila se presentaba delante de Sansón, y a Sansón se le iban los ojos detrás de esta Dalila, ¿verdad? Bueno, Dalila empieza a tratar con Sansón, Sansón empieza delante de Dalila, Sansón empieza a demostrar su poder, su fuerza, y Dalila empieza a extrañarse de que este hombre solo derrotara a todo un ejército de los filisteos, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo es posible?, se preguntaría tantas veces aquella mujer Dalila. ¿Y esto cómo es posible?, que este hombre tenga tanto poder y tanta fuerza. Y un día lo cogió ella a él y se sentaron juntos. Y claro, ella empezó a sacarle: Sansón, ¿en qué consisten tus fuerzas? ¿Por qué tú tienes tanto poder? Bueno, Sansón le empezó a negar a Dalila, le empezó a negar en qué consistían su fuerza y su poder, y Sansón continuaba demostrando de que él tenía poder para pelear contra el ejército de los filisteos, y siempre vencía a Sansón, hasta que un día
igual que le pasó a Adán, ¿verdad? Y a Eva. La serpiente llegaría allí y no sería el primer día, sería el segundo, ni sería la primera semana, ni sería la segunda semana. Pero con el tiempo, aquella mujer cayó. Y si cayó la mujer, cae el hombre detrás de la mujer, ¿verdad? Bueno, pues ahí está Dalila, queriendo descubrir el misterio, que por qué Sansón tiene tanto poder y vence siempre al ejército de los filisteos. Aquel día, dice la palabra de Dios que Dalila se sentó con Sansón. Sansón, ¿en qué consisten tus fuerzas, tu poder? Y Sansón, dice la palabra de Dios, le abrió el corazón a Dalila. Le contó todo el enigma, todo el misterio. ¿En qué consistían sus fuerzas, su poder? Mirad, en el que yo soy nazareo. Y ya Dios le dijo a mis padres que por mi cara no pasaría navaja, ni por mi cabeza tampoco pasaría navaja. Y mi poder, mi fuerza, consiste en mi barba y mi pelo largo. ¡Ay, me cacho! Sansón, lo que me acaba de descubrir. Oye, ¿y esto será verdad que...? Sí, mi fuerza consiste en mi barba larga y mi pelo largo. Bueno, llega el momento en que Sansón se pone a dormir. Allí delante de Dalila, Sansón se pone a dormir. Y Dalila ya lo había probado varias veces. Sansón se ponía a dormir. Y cuando el ejército filisteo venía, Dalila le decía: Sansón, los filisteos. Y se levantaba Sansón y derrotaba al ejército filisteo. Una vez y otra vez y otra vez, hasta que él le abrió el corazón a Dalila y le contó en qué consistían sus fuerzas. Bueno, ¿qué medidas tomó ella para que él para que él ya no pudiera vencer más? Pues mira, estaba durmiendo y ella cogió y le cortó la barba y el pelo. Y entonces, Sansón, cuando Dalila le corta la barba y el pelo, el Espíritu de Dios se va de él. Se acabaron las fuerzas, se acabó el poder. Si Sansón tenía poder, era porque Dios estaba con él. Y Dios, igual que David va a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos, del ejército de Israel, lo mismo que David va a Goliat y David venció a Goliat, Sansón, una vez con el pelo cortado y la barba cortada, Dalila le vuelve a decir: Sansón, los filisteos, y Sansón se levantó y ya no pudo vencer a los filisteos. El Espíritu de Dios se había ido. Dios había dejado de estar con él. ¿Y qué pasó? Que los filisteos, cuando ya Sansón no tenía poder, lo cogieron, le sacaron los ojos y lo encarcelaron en la cárcel, Sansón.
Mira por dónde llega un día de las fiestas de los filisteos. En un gran palacio hacían fiesta los filisteos. Entonces, para poderse mofar, para poderse reír los filisteos de Sansón, ya ciego, lo mandan a que salga de la cárcel. Y un niño guía a Sansón al palacio. Y posteriormente aquellas dos columnas. Pero mirad, cuando Sansón, durante el tiempo que Sansón había estado en la cárcel, le había vuelto a crecer el pelo y la barba. Claro, al crecerle el pelo y la barba, Sansón volvía a tener el poder de Dios en su vida, en su cuerpo. Sansón volvía a tener el poder de Dios. Mira por dónde aquellos filisteos nunca se daban cuenta de que a Sansón le había vuelto a crecer el pelo y la barba. Bueno, lo llevaron allí en medio de todas aquellas fiestas que allí estaban celebrando, en medio de todas aquellas fiestas, y claro, los dirigentes de aquella fiesta y los dirigentes de los filisteos, pues dijeron, mira, ahí está Sansón, vamos a reírnos un poquito con él. Mira por dónde, ciertamente, empezaron a burlarse de él, porque ya era ciego, ya no veía. Pero mira por dónde él le llama a un niño y le dice al niño, jovencito, llévame y ponme en medio de las dos columnas que aguantan, soportan todo este edificio del palacio donde los filisteos se están divirtiendo. El niño lo lleva allí al palacio, entre las dos columnas. Sansón se lanza, se echa sobre las columnas de que sostenían aquel palacio, y el palacio se hundió y Sansón murió con los filisteos. Bueno, Señor, tú no decías que tú le ibas a dar a este matrimonio, los padres de Sansón, tú le ibas a dar un hijo para que salvase a tu pueblo de su enemigo. Pues mira a dónde ha quedado, mira a dónde ha llegado el defensor del pueblo. A morir. Pero ha muerto con los filisteos. Porque el pueblo filisteo, incluido el ejército filisteo, todos estaban allí y todos murieron al derrumbarse este palacio. Sansón murió, sí, pero todos los enemigos del pueblo de Dios también murieron allí. Oye, y ahora pienso, bueno, ¿qué nos está anunciando a nosotros? La muerte de Sansón. Aunque Sansón incluso tuvo que perder los ojos, cuando Sansón moría con los enemigos del pueblo de Dios, Sansón no veía. Mientras que cuando Jesús moría para salvar a su pueblo de sus pecados, Jesús sí que veía. Y Jesús no veía solamente al pueblo que estaban allí alrededor y que se estaban mofando de él. Jesús no veía solamente al pueblo, sino veía la gloria que él ganaría para su redimido. O sea, que el Señor estaba aquella noche allí en el aposento alto, la última noche que él iba a estar con los discípulos. Está en el aposento. Mira, querido,
está en el aposento alto y, entre otras cosas, en el aposento alto, Jesús le dice, capítulo 14 de Juan, versículo 3, me voy, la muerte, pero también su resurrección, pero también su ascensión. Me voy y os prepararé un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, Señor, ¿qué nos está anunciando? El Señor Jesucristo nos está anunciando que con el anuncio de todos aquellos patriarcas y de todos aquellos profetas y de todo el Antiguo Testamento, con el anuncio, por ejemplo, hemos llegado hasta Sansón y daremos el salto a David en el capítulo 16 de Primera de Samuel, donde Samuel es enviado a elegir al rey de Israel. ¿Rey de Israel? Sí, rey de Israel. A organizar una monarquía en Israel. Un rey que gobierne. Porque el pueblo se había desmadrado, según Jueces capítulo 25 y versículo 25 también. El pueblo hacía cada uno lo que quería. Y cuidado, Dios dice con David, no con Saúl, que había estado reinando antes, sino Dios dice con David, este rey ocupará el trono de Israel. Bueno, y después Lucas, ya en el Nuevo Testamento, y capítulo 1, y versículo 32, y 33, y 34, y todo eso, dice que a ese niño que ha concebido María, ese niño será grande y reinará sobre Jacob y ocupará el trono de David. Amigo, ahí lo tenemos. Bueno, David nos está anunciando, Dios lo levanta, Dios lo llama, Dios lo levanta, para anunciar de que Dios un día va a establecer un reino, su pueblo será un reinado con un rey que será Jesús, el que pagó el precio para comprarnos. Será Jesús entregándose a la muerte. Bueno, observas que durante los años que Jesús vivió allí en Jerusalén, el reinado de David o el reinado de Israel hacía ya muchos años que había desaparecido. En los tiempos de Jesús no había tronos. Y hoy, en los albores del milenio tercero que estamos viviendo, en Israel, no hay tronos, no hay rey. Ojo, cuidado, rectifico, hay rey. Porque a Jesucristo le señalaron muchas veces
este es el rey de Israel. Pero no hay trono. Pero un día, ese trono que se le dio a David para que ordenase al pueblo, ese trono que se le dio a David para que reinase sobre el pueblo de Dios, ese trono desapareció. Estuvo él primero, estuvo después Salomón, después tuvieron otros hijos de David, después tuvieron otros, y otros, y otros, y muchos reyes en el pueblo de Dios. Hasta que ya se terminó el reinado, ya se terminó el trono. Pero Dios tiene prometido que un día Jesucristo reinará sobre la casa de Jacob, el pueblo de Israel. Bueno, pues queridos, ahora llega el momento de dejar ya el Antiguo Testamento y nos vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento creemos que es solamente el mismo Jesús es el que anuncia más de una vez y más de 3 veces, hasta que se cumplió. El mismo Jesús es el que anuncia su muerte, el pago que él tenía que pagar para comprar a los pecadores, para redimir a los pecadores. Y él anuncia muchas veces durante su ministerio terrenal, él anunció muchas veces su muerte. Algo que los discípulos no entendían. Bueno, maestro, si tú eres el Salvador, sí. Si tú eres el Rey, sí. Si tú eres el que todo lo puede, sí. Tú perdonas pecado, sí. ¿Y tú vas a morir? Sí. Yo voy a morir, diría Jesús, porque en mi muerte tendría cumplimiento todos los anuncios proféticos, tanto de patriarcas como de profetas posteriormente. En mi muerte tendría cumplimiento el tener que pagar un precio para crear una nueva creación. Si antes mencionábamos capítulo 5 de Segunda de Corintios y versículo 17, ahora podríamos mencionar Efesios capítulo 4 y versículo 24, donde la palabra de Dios dice: y vestíos, mirad lo que dice ahí, vestíos del nuevo hombre, nuevo, creado, no nacido del vientre, creado según Dios. Bueno, un nuevo hombre creado, un nuevo hombre creado. Y si antes habíamos estado meditando en el capítulo 11 de primera de los Hebreos, capítulo 11, la palabra de Dios, capítulo 11 de los Hebreos, para mencionar a Adán, para mencionar a Noé, cuando aquella barca sería figura de la salvación que Jesucristo iba a proveer con su muerte. Ahora, mirad, hemos leído Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17.
nueva criatura en Cristo. Hemos leído Efesios capítulo 4 y versículo 24, y vestíos del nuevo hombre según Dios, creado según Dios. Y ahora mirad lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9 y versículo 11, y mirad lo que dice ahí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Claro, si hablamos de venideros, también aquellos patriarcas hablarían de venideros también, ¿verdad? Porque lo que ellos estaban anunciando con su obediencia a Dios, lo que ellos estaban anunciando es que un día vendría aquel que obedecería por excelencia, aquel en el que se culminaría con su muerte, se cumplirían todo lo que ellos estaban anunciando de antemano, ¿verdad? Pero mirad, ya presente de los bienes venideros. ¿Para qué hemos sido comprados los pecadores? Por la muerte de Jesucristo. ¿Para ser diferente al mundo que nos rodea? No. Jesucristo nos ha comprado con su muerte, con su vida, derramando su sangre en el Calvario, y nos ha comprado para que lo mismo que hemos leído en San Juan, capítulo 14 y versículo 3, me voy, prepararé un lugar, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí dice, sumo sacerdote, Hebreos 9:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y ahora dice, ese tabernáculo, figura de la gloria, de la salvación que Jesucristo hizo para nosotros, ese tabernáculo, no hecho de manos, no hecho por los hombres, por supuesto, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. En resumidas cuentas, pues decimos, bueno, Jesucristo murió. Hemos sido comprados por ese alto precio que nadie, en ningún momento de la historia de la humanidad, nadie, ni nada, supongamos que Dios hubiese permitido de que Abraham hubiese sacrificado a su hijo, no hubiese servido de nada, porque Isaac no nos iba a salvar a los pecadores. Pero es un anuncio de lo que se iba a producir un día, allí muchos años después, de lo que se iba a producir un día en el Calvario. La muerte de Jesucristo. Comprados con su vida y con su sangre allí derramada. Y nos ha comprado y nos está llevando por este camino que él mismo se presenta como el camino. Yo soy el camino, 14 de San Juan, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ciertamente Él nos está llevando, cada día nos está llevando a esta creación. Esta creación que aparece en el versículo 11 que acabamos de leer, y es lo último y así terminamos. Más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir,
no de esta creación, como diciendo, vendrá una nueva creación. Bueno, ¿cómo vendrá esa nueva creación? Pues mira, esa nueva creación vendrá a través de la muerte, lo mismo que Jesús murió físicamente, corporalmente, murió en el Calvario. Los seres humanos todos tenemos que morir. Pero mientras que para los que no creen en nada, se acaba todo con ese fantasma de la muerte. Sin embargo, los que hemos creído en Cristo, cuidado, los que hemos creído en Cristo y los que hemos sido comprados con su muerte y con su vida y derramando su sangre, los que hemos sido comprados por Cristo, se nos ha revelado de que Él está preparando un lugar, de que Él no murió en vano allí en el Calvario, de que mientras que para los que le rodeaban en aquellas horas, en las horas de su muerte, mientras que para aquellos sería el final, para ese hombre que estorbaba, no era el final para él, sería el principio, de alguna forma o de otra. Sería el principio de una nueva creación que Él está creando para los que Él está comprando. Una nueva creación que allí no fallará. Esta vieja creación falló. Y falló porque el hombre desobedeció a Dios allí al principio. Aquella nueva creación no fallará, puesto que aquella nueva creación ha costado tanto, se ha pagado tan caro por crear aquella nueva creación y llevar a los comprados a esa nueva creación, aquella creación no fallará. Porque allí ya no es Adán, allí es Cristo. Y Cristo no falló en su muerte. Cristo no falló en su obediencia al Padre. Y no fallará aquello tampoco. Bueno, queridos, pues Él dice, hemos sido comprados por precio. Pues ahí lo tenemos. Que Dios nos bendiga y que ese precio lo veamos todo por la fe y que nos dejemos de comprar. Amén.